Repetir una mentira con constante frecuencia se convierte en verdad. Vaya que se ocurre. Es una ley de la propaganda con frecuencia atribuida al nazi Joseph Goebbels. Una imposición psicológica a la que la prensa, desde luego, le hace el juego perfecto. Y eso precisamente es lo que ocurre ahora con el sionismo, sus corporaciones mediáticas y cómo dejarlo por fuera. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Sin sus fieles aliados, nada de ello fuera posible para el sionismo, para el régimen de Israel. Pero se plantean interrogantes. ¿Occidente y el sionismo, por ejemplo, podrán seguir manteniendo el engaño mediático del genocidio en la Franja de Gaza? Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Razón. Difícil de imaginar que el recrudecimiento del genocidio se extendiera por más de un año. Realmente no. La historia ha demostrado que el sionismo no tiene frenos en sus ansias criminales. Lo difícil de imaginar era la complicidad internacional, incluido el multilateralismo y la justicia, aunque en este caso injusticia encaja mejor, pues cuando se trata de los palestinos, los estrados de jurisprudencia internacional son prácticamente la última opción. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Esta es la línea emanada para Occidente. Bajo este precepto, los líderes mundiales han mantenido la complicidad con unas agresiones que buscan erradicar, a como de lugar, cerca de 2,5 millones de gazatíes en la prisión al aire libre más grande del planeta. Gaza is becoming a graveyard for children. La prensa internacional le hace el juego a un Occidente que minimiza esto o esto, como si de muerte natural se tratara, cuando en realidad son masacrados. Según cifras oficiales, el sionismo ha asesinado a más de 45.000 gazatíes. De ellos, 17.820 eran niños. Israel les robó la infancia, la familia y la vida. Crímenes de guerra que le valieron a Netanyahu y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Gallant, la orden internacional de captura. La sala tiene motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil. No les basta con bombardearlos. Israel también mata a los palestinos de hambre. 44 han perdido la vida por inanición. Hoy, casi 15 meses después del recrudecimiento del genocidio, hay unos 2 millones de desplazados. Es difícil de calcular una cifra exacta, pues el sionismo también ha destruido los registros civiles. Estos mismos desplazados ahora dudan si mantenerse con vida es una cuestión de suerte. No consiguen un lugar seguro y en condiciones para la mera supervivencia, mucho menos. احنا تعبنا خلاص تعبنا لا اكل لا شرب لا امان لا مسكن لا مأوى لا حمايه فيش اشي يعني احنا بكفي. La inacción internacional es el pan de cada día. Estados Unidos ha vetado 4 resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que buscaban un alto al fuego en el enclave, pues una acción contra su fiel aliado sería una especie de sacrilegio. Por ello, las protestas ciudadanas en todo el planeta contra el genocidio y el apoyo occidental no han cesado. Al unísono, desde el 7 de octubre de 2023, millones alrededor del mundo gritan por una Palestina libre. Se hace prácticamente imposible resumir lo que ha ocurrido en estos casi 15 meses. Una semana y un día solamente para que se cumplan 15 meses del recrudecimiento del genocidio que no comenzó el 7 de octubre de 2023, un genocidio que lleva prácticamente 8 décadas. En esta edición de Detrás de la Razón, una edición especial, nos acompaña don Iñaki Gil de San Vicente, escritor, profesor y pensador marxista vasco, referente de la izquierda abertzale, independentista,
y, por supuesto, un referente del marxismo. Don Iñaki, qué gusto que nos acompañe en los estudios en nuestra sede central en la República Islámica de Irán. Sea muy bienvenido. El gusto es mío. Desgraciadamente no había podido venir antes. Ahora estoy feliz. Es la primera vez y estoy contentísimo. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Gracias además por hacer de su agenda, que sabemos que es sumamente ocupada, un espacio para que nos ayude a entender, para que nos instruya en medio de todo este panorama, lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿no?, para la Franja de Gaza, porque además usted visita esta región en medio de un genocidio recrudecido desde hace casi 15 meses. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja más de un año de genocidio y que de momento no hay siquiera algún atisbo de cese el fuego por parte del régimen de Israel? Bueno, dicho telegráficamente, porque andamos, como siempre, justos de tiempo, primero nos deja una gloriosa mezcla de heroicidad, sacrificio y sabiduría del pueblo de Gaza. Este tercer factor quiero resaltarlo, sabiduría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Gaza ha sido capaz, en unas durísimas condiciones de vigilancia, de secuestros, de atentados sionistas, de espionaje permanente, de cerco económico, sanitario, de elementos vitales como el agua, ha sido capaz de organizar un sistema defensivo que está resistiendo y está humillando al ejército sionista y a todo el ejército imperialista, porque el ejército sionista es la expresión en Palestina de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa mezcla de dignidad, heroísmo y sabiduría en estos momentos es imprescindible para el mundo. Yo no podría separar ni la dignidad ni el heroísmo de la sabiduría organizativa del pueblo gazatí y viceversa, son tres en uno. Clave para la resistencia palestina, por ejemplo, no solamente para la resistencia del gazatí de a pie, de los civiles, que son en definitiva los que se están llevando la peor parte de este genocidio, sino para todo el eje de resistencia en su conjunto, porque estamos viendo a un régimen de Israel que prácticamente está sobreviviendo políticamente, militarmente e incluso económicamente, por supuesto, e incluso judicialmente, por el apoyo que le da Occidente con Estados Unidos a la cabeza versus una resistencia que solamente se tiene a sí misma y el deseo de los palestinos de permanecer en su tierra, de no salir. Primero porque son sumamente duras las condiciones a las que están expuestos, pero aún así, en medio de todo eso, en medio de tanta crueldad, están arraigados a sus tierras. El pueblo palestino está arraigado a su tierra porque es Palestina. Existía antes del ente israelí, existía mucho antes de la creación artificial de Israel, existía mucho antes de la creación artificial del sionismo ya por finales del siglo XIX. Pero hay que decir una cosa muy clara. Ese portaaviones terrestre nuclear que es el ente sionista es la parte de Estados Unidos y de Europa en Palestina. Y cuando en Palestina el portaaviones nuclear que está parado de tierra, está parado en Palestina, es la civilización imperialista la que está actuando en Palestina contra el pueblo palestino. No es algo que ya existía de antes. Es la creación artificial por parte de Occidente de un ente artificial que es es un portaaviones nuclear terrestre creado exclusivamente por Occidente y para Occidente para un proyecto de dominación mundial. Si no entendemos esto, no vamos a entender la heroicidad, la sabiduría y la dignidad del pueblo palestino, que sabe que si cede el pueblo gazatí en este caso, se está jugando su existencia. Y si el pueblo gazatí cede, está cediendo una cuestión decisiva para que el imperialismo domine todo. Aquí está el problema. El ente sionista es un portaaviones terrestre nuclear traído y creado en el interior de Palestina. ¿Cómo asumir todo eso ahora y cómo entender todo eso cuando hay una resistencia que en lo absoluto no se ha debilitado ni siquiera con el martirio, con el asesinato de sus líderes, pero ahora, cuando se avecina, en menos de un mes, 3 semanas prácticamente, nuevamente un gobierno de Donald Trump a la Casa Blanca, un Donald Trump además que nos acostumbró a que es fuerte con sus aliados fuertes, pero que es opresor con los más débiles. Les dicen
con las minorías, y eso es prácticamente lo que han convertido a los palestinos, una minoría que buscan erradicar. Y cuando hay un proyecto del régimen de Israel que lentamente, incluso con aliados de la región, de países árabes, se ha ido apoderando cada vez de más y más territorio. Está ocurriendo con la Cisjordania ocupada, se pretende que ocurra con la Franja de Gaza. Mira lo que está ocurriendo con el sur de Siria. Exactamente, porque precisamente esa es la función de cuando se decidió crear el ente sionista. Insisto que es un portaaviones nuclear, no solamente por Estados Unidos, también por Francia, también por Alemania. Esa era la función, ir avanzando paulatinamente poco a poco, ir venciendo uno a uno. A comienzos de los años 2000 ya se dijo qué países había que destruir en Oriente Medio. Cuando el ente sionista no tenía bombas atómicas, ¿quiénes le ayudaron? Alemania federal y Francia le ayudaron a tener bombas nucleares al ente sionista. Es un proyecto que va históricamente avanzando y que en estos momentos ese proyecto tiene un gran aliado, que ese aliado son las burguesías árabes, que estamos viendo cómo se están comportando, y luego tiene otro gran aliado, y esto es duro decirlo, pero yo como europeo tengo que decirlo, un gran aliado en muchos millones de occidentales que saben que su modo de vida depende del control de Oriente Medio. Y si ese control de Oriente Medio tiene que pasar por el exterminio del pueblo palestino, hacen oídos sordos, no ven la realidad y no protestan, porque como han sido formados en una sociedad consumista, en una sociedad que adora el dinero, en una sociedad que se arrodilla delante, digámoslo en términos clásicos, del dios Baal, como ha sido acostumbrado a eso, y vive relativamente feliz ahí, está dispuesto a callar todo, con tal de que llegue un momento que tenga pues una cierta comodidad, un gas relativamente barato, un petróleo relativamente barato, unas fábricas de esclavos y esclavas que trabajan para el consumismo occidental. Este segundo factor hay que decirlo claramente, porque mientras que no seamos conscientes de que hay millones de occidentales que solamente buscan su egoísmo individual, mientras no seamos conscientes de eso, no entenderemos que el pueblo palestino y el resto de la resistencia y el resto de la humanidad que no se postra frente al dólar, no serán conscientes del monstruo al que se enfrentan. Pero exterminio de palestinos, pero acá también, en ese proyecto que ha sido presentado por el propio sionismo como ese denominado Gran Israel, hay otros países árabes, países incluso que son aliados del propio régimen de Israel, territorio de Jordania, sí, para no ir tan lejos. Entonces esto puede ser un arma, o es desde luego un arma de doble filo para esos países de la región que incluso bordean el Golfo Pérsico, que mantienen estrechas relaciones con el sionismo. Totalmente de acuerdo, es un arma de doble filo para Jordania, para Egipto, para Arabia Saudí, para un montón de países, totalmente de acuerdo, pero también pasa en Occidente. Para Alemania, en estos momentos, el apoyo que Alemania está dando al ente sionista, principal país europeo en su exactamente, ese apoyo le está suponiendo a Alemania deteriorar las condiciones de vida del pueblo alemán. Y sabe que tiene que deteriorar, lo mismo que el régimen de Jordania tiene, no solamente al pueblo jordano, sino a los millones de palestinos que están exiliados en Jordania. Pero lo mismo pasa exactamente en Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Que la burguesía jordana o la monarquía jordana y el gobierno alemán están dispuestos a sacrificar sus pueblos por estar ellos donde están. Por estar ellos. ¿Quiénes padecen eso? El pueblo palestino, el pueblo jordano, etcétera. ¿Quién ejecuta eso en Oriente Medio? Ese portaaviones nuclear que es el ente sionista. ¿A quién beneficia el régimen de Israel? ¿A quién beneficia eso? Al dinero, al dólar. Y todos los que tienen intereses morales, económicos, culturales en el dólar se postran, obedecen y están dispuestos a cualquier barbaridad. ¿Jordania qué ha hecho por el pueblo gazatí? Más allá de los diferentes comunicados, declaraciones a la prensa, que incluso son cuestionables, porque coincide también con diferentes declaraciones a la prensa que han hecho organismos multilaterales, entiéndase, Organización de las Naciones Unidas, prácticamente semana a semana. Condenamos
las atrocidades, no dicen genocidio, condenamos las agresiones, pedimos un cese de hostilidades, pero de allí no pasa, allí queda todo, digamos, una diplomacia de engaño tal vez podría ser eso. Ni pasarán de ahí. Las Naciones Unidas fueron una creación de Estados Unidos y de Occidente al acabar la Segunda Guerra Mundial. Lo crearon 40 estados, muy pocos, la inmensa mayoría súbditos de Estados Unidos. Los estados que han ido entrando posteriormente se han encontrado con una máquina creada en Estados Unidos y apoyada por Europa, apoyada por Australia y por otros países. Esa máquina depende en gran medida del dinero de Estados Unidos, depende del local, donde está la sede de Naciones Unidas. Está en Washington. Si Estados Unidos deniega a cualquier país del mundo que los representantes de ese país del mundo crucen el territorio norteamericano para ir a las Naciones Unidas, esos países no pueden ir, no pueden enviar su delegado, necesitan el permiso de Estados Unidos. Entonces, Naciones Unidas va a hacer en última instancia, excepto condenas puntuales y formales, va a hacer en última instancia lo que le mande el que le creó, el que le paga, el que le sostiene y el que le permite vivir. Es así de crudo. Las imágenes que nos llegan a diario de este genocidio en la Franja de Gaza, para poder transmitirse en televisión, desde luego que necesitan un filtro. Un filtro porque psicológicamente afectan. Afecta ver cómo a diario se recrudecen los bombardeos contra civiles, cómo hay niños lamentablemente despedazados, cómo hay mujeres asesinadas, personas mutiladas. Personas aplastadas incluso por los propios tanques, las tanquetas del régimen de Israel. Teníamos hace poco en pantalla el sufrimiento al que lamentablemente se acostumbraron los palestinos, pero por imposición. No fue una opción para los palestinos tener que sobrevivir, porque intentan sobrevivir. Comenzó el invierno, hay cerca de 2 millones de palestinos desplazados en toda la Franja de Gaza. No se sabe qué puede ocurrir con ellos, porque si no los matan, los bombardeos, los mata el hambre. 44 personas lamentablemente han muerto por inanición y esa cifra se conoce desde hace 6 meses. Desde entonces no se ha actualizado. Hay cerca de 11.000 personas de las que no se tiene rastro. Aunado a ello, el régimen de Israel está eliminando los registros civiles de los palestinos. En medio de todo esto, a ver, 3 interrogantes acá para plantear en medio del poco tiempo lamentable que nos lleva a esta entrevista. ¿Qué deuda tiene la justicia, o injusticia más bien, internacional con los palestinos? ¿Qué deuda tiene la humanidad? ¿Qué deuda tienen los países regionales, países musulmanes, con sus hermanos musulmanes? Bueno, la deuda tiene con el pueblo palestino, sobre todo la deuda que tiene la justicia con el pueblo palestino, sobre todo, es una deuda de existencia. Porque si algo está demostrando el pueblo palestino es que todo el sistema de justicia elaborado a partir de la Segunda Guerra Mundial lo sirve para apoyar al régimen de Israel y apoyar sus atrocidades. Entonces es una deuda de existencia. Y para la justicia internacional occidental, que es la que manda en el mundo prácticamente, la existencia palestina y la resistencia palestina es un incordio. Esto es primera cuestión. ¿Qué deuda tiene la humanidad? La humanidad hablo, no hablo de la población occidental. La humanidad, la deuda que tiene es un agradecimiento y lo que tiene es una deuda de una experiencia y una enseñanza histórica. Cuando se nos decía que ya habíamos entrado en el siglo de la desaparición de la historia, que ya estábamos entrando en un sistema que ya iba a permitir la resolución pacífica, cuando se nos había dicho que los sucesivos tratados con las organizaciones palestinas desde el 70 y tantos, Ken Davis, Oslo, etcétera, todo estaba resuelto, el Tratado de Abraham, todo estaba resuelto, de repente la realidad vuelve. Y como la justicia oficial ha quedado ridiculizada y tiene una deuda de existencia precisamente, la justicia humana, que es otra cosa diferente, la justicia humana tiene una deuda de agradecimiento, porque millones, centenares, miles de personas se han dado cuenta que existía todo un mundo irreal, que era el mundo de la Pax Americana, de la paz occidental, de la paz del régimen israelí, y eso no era cierto. Nos vendieron un oasis. Nos vendieron un oasis falso y eso de repente se ha hundido.
se estaba hundiendo desde antes de que finalizara el siglo XIX. Ya empezaron los crímenes a finalizar el siglo XIX. Durante todo el siglo XX los crímenes en la Nakba fueron, y en el siglo XXI el oasis ya está totalmente seco, ¿no? Esa es la duda que tiene la humanidad. Pero no es la humanidad de Occidente que no quiere ver, es la humanidad del resto del mundo. Hablas en nuestra América, hablas en África, preguntas en montones de sitios, y la inmensa parte de la humanidad apoya incondicionalmente a Palestina, y cada vez hay más un desprecio hacia Occidente. Cada vez hay más desprecio, más rechazo, más críticas. Eso tiene dos causas, Una, la resistencia del pueblo palestino, y otra, la resistencia de Rusia contra la OTAN en Europa, en Ucrania. Y en medio un montón de países, sobre todo, hay que decirlo una vez más, y no es porque yo estoy aquí, lo estoy diciendo en todos los programas, al sacrificio de Irán, al sacrificio de Venezuela, al sacrificio de otros países que no se han rendido. Entonces hacemos todo el cuadro, y nos encontramos que hay dos grandes ejemplos. Y en este momento el pueblo de Palestina es el que más sangre, sudor y dignidad está poniendo, y sabiduría está poniendo en ese conflicto. El sionismo ha venido atacando de manera recrudecida a lo largo de este tiempo, no solamente en la Franja de Gaza, no solamente en la Cisjordania ocupada. Vemos lo que ocurrió durante 2 meses prácticamente con ese recrudecimiento de ataques contra territorio libanés, contra la resistencia de Hezbollah, en función de esa supuesta defensa de los intereses de Israel. Pero mira lo que pasa cuando los oprimidos buscan defenderse. Son tildados de inmediato como terroristas. Occidente, desde luego, le hace el juego. La prensa, las corporaciones mediáticas también le hacen el juego, porque pareciera que existiese una sola línea. Y eso lo vemos en los diferentes titulares. No es lo mismo decir Israel asesinó a los refugiados en un sitio específico, en el campamento de Al-Mawasi, para no ir tan lejos, que tantas personas, lamentablemente, murieron o perdieron la vida. ¿Cómo está quedando acá la prensa internacional cuando, mediante la tecnología, estamos asistiendo a un genocidio duro, puro, recrudecido, y cuando en las calles millones de personas alrededor del mundo también están cuestionando el accionar mediático de las corporaciones dependientes del sionismo? Bueno, es que ahí tendríamos que volver a lo que estamos intentando explicar, ¿no? Que una cosa es la prensa controlada por Occidente, por 4 o 5 grandes empresas. Envían un titular y ese es el que se publica en todos lados. Exactamente, pero es que son empresas no solamente de mentira, de manipulación, son empresas políticas y económicas con lazos muy estrechos con intereses militares, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte hay otro problema para ellos, que en el resto del mundo eso no tiene credibilidad. Entonces, cuando ese emporio de mentira y de dinero, que tiene unos aliados, y era la tercera parte de la tercera pregunta que me has hecho antes, ¿no? ¿Qué deuda están adquiriendo los regímenes de alrededor de Palestina, los regímenes burgueses? ¿Qué deuda? Es lo mismo que la deuda que está adquiriendo la prensa capitalista occidental, los medios de difusión occidentales, los medios sionistas, que dominan gran parte de eso. ¿Qué deuda están adquiriendo? Están adquiriendo la misma deuda de existencia que había, y explicaré eso en un segundito, la misma deuda que está adquiriendo la jurisprudencia internacional creada por Occidente. ¿En qué consiste esta deuda? En que ellos saben que, porque lo saben, no son tan idiotas, lo saben, que su existencia como tal depende de masacrar al pueblo palestino. No tienen otra alternativa. Si dejan vivo al pueblo palestino, si reconocen la derrota del pueblo, su derrota frente a Palestina, inmediatamente se va a abrir como una botella y va a salir como la lámpara de Alibaba, van a salir todas, pero esta vez en plano de deseos de la humanidad, deseos infinitos de la humanidad, porque uno de los tapones que mantienen la olla a presión de la civilización occidental es Palestina, es Oriente Medio. Entonces ellos saben que no pueden. Mira, ¿por qué el ente sionista, por qué el ente de Israel está en 3 guerras en estos momentos declaradas? Correcto. La de Gaza, la de Líbano y la de Siria. ¿Por qué?
¿Por qué se ha lanzado a ocupar territorios de Siria que ya ocupará y ha avanzado más, importándole un pepino las consecuencias de eso? Porque su única alternativa, y esta es la duda en el sentido desgraciado del término, es huir hacia adelante. Huir hacia adelante. Sin ninguna escapatoria. Sin ninguna escapatoria, esperando que se rindan los otros, que se rinda Irán, y para preparar todo eso primero tienen pues que apoderarse del Líbano, apoderarse de Siria, apoderarse de no sé qué, para preparar el ataque a Irán, derrotar a Rusia en el este, en Europa, para preparar el ataque a Irán y a China, etcétera, etcétera. Basta mirar un mapa, controlar toda la ruta que va desde Estados Unidos, desde la franja del Atlántico de Estados Unidos hasta Corea del Sur y Corea del Norte, y eso pasa por Oriente Medio. Es la ruta más corta que tiene el Imperio norteamericano, tiene todo el Pacífico, pero ahí se choca con la escuadra rusa y la escuadra china. En el Atlántico está más seguro el tránsito, pero para eso tiene al pueblo palestino, en contra de eso está el pueblo palestino, el pueblo iraní, etcétera. El eje de resistencia, ¿qué fuera? Me queda poco tiempo, lamentablemente, 1 minuto. Es un pesar. ¿Qué fuera ahora de Palestina, de la causa palestina, de la umma islámica, sin la existencia del eje de resistencia? Es que no pueden separarse. El eje de resistencia es Palestina, Palestina es el eje de resistencia. El eje de resistencia es Yemen, el eje de resistencia es Irán. El eje de resistencia son las reuniones de Irán con China y con Rusia, el apoyo de Irán a Venezuela, el apoyo, la solidaridad palestina con otros pueblos. Eso es el eje de resistencia. Y por eso no se va a... Es que la resistencia es internacional ya. Y por eso la importancia de Palestina. En Palestina se está jugando, junto con lo que expresaba antes, se está jugando la existencia de la resistencia humana contra el imperialismo. Y la continuidad de la propia humanidad. Exactamente. Pues bien, la mediática empleada por el régimen de Israel y sus aliados, sin embargo, no ha tenido el completo efecto deseado. Vendieron la incursión como una legítima defensa y cada acción de real defensa de los palestinos fue catalogada como una agresión a un sionismo que sobrevive económica, militar y ahora judicialmente solo por la ayuda de sus aliados, pero que con todo ese aparataje internacional no ha podido doblegar a una resistencia, y tampoco su determinación, la determinación de los gazatíes. Los 2.5 millones de gazatíes han puesto en jaque al sistema internacional y la existencia de esa supuesta justicia, que cuando se trata de los palestinos lamentablemente es usada como una mera opción y no es justamente de las primeras en la lista de escoger. Muchas gracias por acompañarnos, don Iñaki. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Es un gusto que nos haya acompañado. Gracias a vosotros.